Ramiro Escance, coordinador del área de género y diversidad. Vine a charlar con vos en el marco de este proyecto que presentó, si no me equivoco, Agustín Romo de La Libertad Avanza, pidiendo que se derogue la ley del cupo laboral trans. Me parecía interesante venir a charlar con vos. ¿Está familiarizado con este proyecto que presentaron? Sí, también tuve conocimiento de este proyecto por organizaciones que lo publicaron, digamos que difundieron este proyecto que trata de quitar derechos a la comunidad trans. Y sí, lo que estoy haciendo un poco es analizar los argumentos que utiliza este proyecto para buscar la derogación de esta ley que es tan importante para las personas trans. Bueno, vayamos como de apartes, ¿no? Primero, digamos, de qué se trata hoy esta ley que ya existe y que está vigente y que vemos después si funciona o no, si se aplica o no, pero expliquémosle a la gente primero qué es esta ley del cupo laboral. Bueno, esta ley que intentan derogar es la ley provincial de cupo laboral trans, que es una de las primeras leyes de cupo laboral que se dictan acá en la Argentina. Se fue dictando en distintas provincias, después surge la ley nacional. Esta ley lo que plantea es que obliga en realidad a los estados provinciales, municipales, a contratar al menos al 1% de su planta de personal a personas trans, travestis, transgénero. Y también a capacitar y a generar la inclusión de esa persona dentro de ese espacio laboral. ¿Eso quiere decir que si yo soy una persona trans y me acerco a cualquier municipio, me tienen que contratar simplemente por el hecho de ser trans? No, en realidad lo que plantea esta ley en su artículo primero es que las personas que vayan a ser contratadas tienen que cumplir con una cierta idoneidad para ocupar este cargo, que es uno de los argumentos que utiliza este proyecto de ley que busca derogarla, el que lo que plantean es, bueno, debería haber idoneidad, no se tiene que contratar a cualquier persona. Pero esto se ve o que no leyeron la ley o que lo utilizan bastante convenientemente, que tiene que haber idoneidad para el cargo. No cualquier persona puede cumplir un cargo por el solo hecho de ser una persona trans. Bien, ¿sabes acá en San Andrés de Giles si ese 1%, que es lo que plantea la ley, se cumple o todavía ni siquiera se llega a cumplir? No, en realidad no se llega a cumplir todavía. Hay personas trans que están trabajando por cupo laboral, pero no se cumple. La realidad es que el cupo laboral trans en general en todos lados, en todas las provincias, sigue siendo una problemática que tiene que ver con una cuestión no solamente digo de intención de parte de los estados municipales, sino también de esto, bueno, hay espacios que excluyen a esas personas. Digo, nosotros previamente, cuando yo trabajaba en el área de diversidad, trabajamos con educación por una situación en la que una persona ingresó dentro del cupo laboral trans y el mismo grupo de compañeras y compañeros empezaban a generar situaciones que buscaban excluirla de ese espacio, ¿no? Una de las cosas que se decía era que eran paracaidistas, que venían con beneficios que no les correspondían, ¿no? Como, bueno, esto no lo mereces, ¿no? ¿Por qué te dieron este beneficio a vos? Lo que pasa muchas veces es que la gente no comprende que sin estas leyes no hay posibilidad de que las personas ingresen al mercado formal y registrado. De hecho, previa a esta ley, la ley provincial que se sanciona en el 2015, en el 2014 la Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Trans y Transgénero de la Argentina, que es ATA, realizaron una investigación en lo que los resultados que obtuvieron era que 6 de cada 10 mujeres trans se dedicaban a la prostitución o en el ámbito del trabajo sexual. El 2% restante, o en realidad del 2% de las personas restantes que no trabajaban en prostitución, trabajaban en empleos no registrados y precarizados. Y el resto vivían de beneficios sociales, sobrevivían en realidad a partir de beneficios sociales. Por ende, lo que planteaba es que no se estaba cumpliendo con uno de los derechos que plantea hasta la Constitución Nacional, que es este derecho de tener una vivienda digna, de tener un trabajo, de acceder a educación, salud, que también es otra realidad que, si bien actualmente se avanzó muchísimo en eso gracias a todas estas leyes que se fueron sancionando, como la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Matrimonio Igualitario, Identidad de Género, previamente a la sanción de todas estas leyes, la realidad de las personas trans era bastante urgente y terrible. Antes del
2014 el promedio de vida de una mujer trans era de 40 años, cuando una mujer cisgénero, es decir, una persona no trans, tenía un promedio de vida alrededor de 76 años. Esto pasa porque el sistema de salud excluye, porque el sistema laboral excluye, porque el sistema educativo excluye. Por eso es que son tan importantes estas leyes. Lo que plantean esto de, bueno, lo que planteamos nosotros en realidad es que no basta con la enunciación de esos derechos, no basta con que la ley esté y diga tiene que tener un trabajo digno, sino que hay que hacer acciones concretas para lograr que las personas trans puedan acceder a un trabajo digno. Esta ley es una de ellas, porque obliga a los estados nacionales y provinciales a contratar a personas del colectivo trans. Vos recién hablabas como de los derechos básicos, que es el derecho, bueno, al trabajo, a una vivienda digna, etcétera. Y venimos en unos contextos sociales donde ese derecho se ve vulnerado no solo para una comunidad LGTBIQ+, sino en muchos aspectos de la sociedad toda. Entonces me imagino que el que está del otro lado mirando el noticiero dice, bueno, ¿por qué a fulanito si yo tampoco llego, si nada? Y me parece interesante esto que se habla muchas veces como de me sale reconstrucción, pero no es, como un resarcimiento y reparación histórica que se les hace, entendiendo que justamente hay una sociedad que excluye, ¿no? Y que más allá de buscar esta idoneidad para el puesto, nos damos cuenta que muchas veces no hay idoneidad para el puesto, porque tampoco hay un lugar seguro para ir a estudiar, o no somos como sociedad todavía lo suficientemente inclusivos, y nos cuesta un montón abrazar de verdad la diversidad en todos sus aspectos. Tal cual. La realidad es esa. Todas estas leyes se generan y se sancionan buscando reparar la histórica desigualdad que existe y que existió con respecto a las personas trans. Son leyes que buscan compensar. Por eso es la importancia de estas leyes y de comprender que, como dice este proyecto de ley, no es un beneficio, no es una ventaja que se da a un grupo por encima de otros grupos. En realidad tiene que ver con una responsabilidad que tiene el Estado con respecto a asegurar esos derechos básicos y fundamentales y que durante tanto tiempo se vinieron vulnerando. Hoy la existencia de estas leyes implica políticas públicas que están avanzando en contra de esa vulneración sistemática de derechos. De ahí la importancia de que luchemos y sigamos defendiendo estas leyes y que no nos quedemos inermes ante estos avances en contra de los derechos de las personas trans y de los derechos de todas las personas en general. Bien, estamos hablando, estamos haciendo esta nota en el marco de esta presentación de un proyecto. Esto, digamos, recién es alguien que se acerca a la legislatura bonaerense y presenta esta propuesta, que yo digo, nos sirve de excusa justamente para hablar de todos estos temas. ¿Cuáles son los argumentos de esta propuesta, de este proyecto, para derogar esta ley del cupo laboral trans? Uno lo decía, es la idoneidad y que estamos siendo desiguales, como un concepto medio así. Sí, lo que plantean es la igualdad ante la ley. Lo que hay es como una lectura muy particular y una interpretación muy particular de la igualdad ante la ley, que es un principio en realidad que plantea la Constitución Nacional en el artículo 16, que en realidad como principio para lo que funciona o para lo que se utiliza la igualdad ante la ley es para evitar que se beneficie a determinados grupos en detrimento de otros. Esto quiere decir que se está pensando que la ley de cupo laboral trans para lo que se utiliza es para perjudicar a las personas que no son trans. Y en realidad no es así. En realidad lo que se busca es compensar, como veníamos diciendo, las desigualdades que se vienen produciendo durante mucho tiempo y a las cuales el Estado durante muchísimo tiempo no estuvo aplicando ningún tipo de política ni de reparación ni de resarcimiento de esa realidad que vivían las personas trans. Por ende, hay una lectura muy particular de la igualdad ante la ley. Por ende, también la igualdad ante la ley no es posible si no hay igualdad de oportunidades. Es decir, no es lo mismo una persona trans que fue expulsada de su casa, que terminó en la calle prostituyéndose a los 13 años. No podemos pretender que esa persona tenga la misma posibilidad de acceso a un empleo formal que una persona que no fue expulsada de su hogar, que terminó la secundaria, por ejemplo. Siento que ese es como el ejemplo más común que uno da, y hasta te diría que si bien es la realidad de muchísimas personas, termina muchas veces siendo el ejemplo extremo, porque pienso que muchas veces lo llevo, no sé, a la política, de cuántas veces nos permitiríamos como sociedad que nos lidere una persona trans.
por el simple hecho del prejuicio. Volvemos acá que no estamos hablando de si está o no preparado, que quizás la persona más preparada del planeta para liderar, pero nos chocaría porque nos rompe el cerebro. Entonces, es verdad que en general se ha llevado a la comunidad a una marginalidad que obviamente cuando uno está en estados marginales, el acceso es diferente. No empezamos todos en la misma línea, la carrera de la vida, por así decirlo. Pero me gusta también sacarlo del ejemplo extremo y llevarlo a que nosotros como sociedad tampoco estamos muy abiertos, no sé, para que venga una profe trans a dar clase a tu hijo, que entiendo que estas leyes también son para que nosotros, los heterosis y los que cumplimos con todo lo que dice la sociedad, podamos abrirnos a esa diversidad, o cómo lo ves, para que no quede siempre en el extremo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo pienso que hoy en día se ha logrado, o al menos lo que nosotros podemos ver acá en la comunidad de San Andrés de Giles, es que todas estas leyes han logrado que haya niños, niñas trans, jóvenes trans, que tienen realidades muy distintas a las que vivieron las personas trans más grandes. Hoy, por ejemplo, hay aceptación en las escuelas, hay inclusión, familias que acompañan. Eso la verdad que es como muy prometedor. Y creo que tiene que ver con las leyes que se fueron sancionando en este tiempo. Pero es como vos decís, tal cual. La realidad es que todavía siguen ocurriendo situaciones de discriminación, todavía la sociedad no está tan preparada para incluir a personas trans en un espacio laboral, por lo menos recuerdo esta situación en la que nosotros acompañamos la inclusión de una persona trans, lo que ocurría esto, digo, ¿no? Había un cupo laboral trans, se supone que había todo un sistema educativo que trabaja en ESI, que forma en ESI, sin embargo, a la hora de endilgarle por qué no estaba cumpliendo con su función, había cuestiones que eran muy de discriminación, que tienen que ver con el cuerpo trans, que es un cuerpo al que no estamos acostumbrados o que nos genera pudor, ¿no? Cuestiones por el estilo que no tenían para nada que ver con la función. Ella la función la podía cumplir correctamente. El problema era que había otras cuestiones que tienen que ver con el prejuicio y los estereotipos que le costaba mucho a la gente desprenderse. Y agrego también que de golpe aparece, bueno, vos sos el coordinador tanto de la parte de diversidad como el área de género, y acá un poco meto al mundo femenino, donde pareciera que se nos exige mucho más que en general al mundo más masculino varonil, ¿no? Como que uno tuviera que demostrar el triple la idoneidad para los cargos o los puestos que ocupa. ¿Lo ves vos eso acá trabajando? Sí, sí, tal cual. Además de que existiendo mayores responsabilidades muchas veces para mujeres que que se les exigen, pero sí, por ejemplo, en este caso vuelvo a lo mismo porque me parece paradigmático. Había cuestiones sobre la feminidad que tiene que ver con una idea particular del género que se le planteaban a esta persona como, bueno, vos si sos una mujer tenés que actuar de esta forma. La realidad es que no, el género es una construcción social y que va cambiando con el tiempo y también tiene que ver con una construcción propia respecto a qué idea tiene cada uno del género. Y bueno, estas cuestiones hacen que muchas veces una mujer con determinadas características no sea tan aceptada como un hombre al cual no se le exige, como no sé, cuestiones de estética, de apariencia, está siempre presente la cuestión de, bueno, tenés que encargarte de tus hijos, no puedes trabajar tanto tiempo, tenés que encargarte de las tareas domésticas, o siempre caer en la idea de que las tareas de cuidado corresponden a las mujeres por una suerte de instinto materno, de instinto que surge de la nada misma en las mujeres. Sí, pasa. Sí, se me ocurren un montón de ejemplos que también los saco de la casa y los llevo al profesionalismo. Cuando una a veces da un argumento, parece, o medio innato ya en las mujeres, estamos como, no, bueno, tengo que chequearlo con una bibliografía, ¿viste? Como si uno tuviera que demostrar por demás. Hay una exigencia de demostrar que uno realmente está capacitado, que muchas veces lo vemos en el mundo masculino, que tienen otros permisos. Y esto me hace, yo entiendo que tu tarea, obviamente, es trabajar por la igualdad, pero ¿es posible y real esa igualdad? Date con la pregunta. Yo pienso que no, la igualdad me parece como una categoría que para mí no es la adecuada. Yo siempre pienso en equidad, que en realidad la equidad tiene que ver con dar a quien lo necesita, en el momento en que lo necesita, lo que necesita. Por ende siempre va a haber desigualdad en ese sentido. Digo, las personas trans lo que necesitan es un empleo, necesitan políticas que van a hacer discriminación positiva. Que hoy nosotros en San Andrés de Giles necesitamos un consultorio que esté especializado en atención de la salud trans,
no es discriminar negativamente, excluirlos de la sociedad, sino se necesita ese espacio porque en otros espacios de salud todavía no están preparados para dar la atención que las personas trans requieren. Sí. En un momento también se había hecho, no sé si aún continúa, estaba el plan Fines y se había abierto un cupo que era como si fuera el aula de la diversidad, por así decir. Y mucha gente decía, bueno, pero la verdadera inclusión no es que podamos estar todos en la misma aula e insertos. ¿Qué le decís a esa gente que es válido ese argumento? La realidad es que eso es una utopía y creo que es a lo que tendemos, ¿no? Buscamos a que en algún momento el consultorio amigable no sea necesario, a que el feminismo, recuerdo haber escuchado a una autora feminista que planteaba en algún momento el feminismo tendría que dejar de existir, en el sentido de que todos tendríamos que tener una misma forma de pensamiento en cuanto, claro, no deberíamos pensar en términos de machismo y feminismo. En el caso del Fines Diversidad que existía en aquel momento era muy útil, de hecho hace poco tiempo estuvimos trabajando con un chico trans que nos vino a hacer una entrevista con respecto al Fines Diversidad que existe en Luján y a las razones por las cuales es necesario el Fines Diversidad. Y la realidad es que situaciones de discriminación en las aulas tradicionales, en las escuelas, siguen ocurriendo. Seguimos trabajando con las escuelas y con niños, niñas, adolescentes que sufren acoso o bullying por ser quienes son, por haber hecho una transición. También ocurre que las personas trans no tienen representación dentro de los contenidos de la educación. Digo, no muestran un cuerpo trans al momento de mostrar no sé, lo del cuerpo humano. O no hablan de familias trans cuando hacen el ejemplo de matemática, ¿no? de la problemática matemática. Entonces pasa esto, digamos, el sistema educativo, si bien se está preparando muchísimo, de todas formas siguen ocurriendo situaciones que hacen que estos espacios, como el Fines Diversidad, sean mucho más seguros y mucho más cómodos para las personas que quieran atravesar su educación por el Fines Diversidad. No tiene que ser exclusivo en el sentido de bueno, vos porque sos una persona trans tenés que ir ahí y no podés ir al sistema educativo tradicional. No, es una elección. Si te gusta, si no, no. Bien, ¿crees que puede llegar a tener aprobación este proyecto de derogar la ley? Yo creo y tengo la esperanza de que no. Pensando de que por ahí en la provincia de Buenos Aires todavía tenemos un gobierno que defiende mucho estas políticas. De hecho, la provincia de Buenos Aires es la única provincia que sostiene al día de hoy un Ministerio de Mujeres y Diversidad. Por ende, pienso en ese sentido que, no sé si los ciudadanos de la provincia o si en realidad la línea política de la provincia viene por otro lado. Por eso espero que no. La realidad es que no sé. Suele pasar esto, ¿no? A mí me parece que este proyecto para derogar la ley en realidad lo que hace no es tener algún interés real por la igualdad ante la ley o por eliminar la desigualdad, sino que en realidad lo que busca es un voto fácil, que es el utilizar la ignorancia a veces de las personas, la falta de conocimiento, para generar estas nuevas injusticias que no son tales, ¿no? Decir, bueno, miren, esto es una injusticia, vamos a ir en contra de esto. La realidad es que no lo es, no es una injusticia y se utiliza mal, al contrario, se utiliza para generar más injusticia, para volver a algo que ya no debería seguir ocurriendo. Que ya vimos que salió mal. Sí, tal cual. Que es dejar a las personas trans y a los colectivos más vulnerables, porque no solamente a las personas trans, vimos que atacaron a las discapacidades, a las mujeres, digamos, vienen atacando un montón de grupos, de grupalidades y de colectivos que son los más vulnerables, a las personas con vulnerabilidades socioeconómicas, y se beneficia a personas, en realidad, digo, se me viene en la cabeza el ejemplo de la exención impositiva que se le dio a Marcos Galperín, que es la persona más rica de la Argentina, uno de los empresarios más ricos de la Argentina. Se le dio una exención impositiva de 100 millones de dólares y estamos tratando de quitarle puestos de trabajo a personas trans, que no significan, pero para nada, esa cantidad de dinero. Sí, que volvemos a decir, es el 1% que tienen que cubrir, que ni siquiera se cubre para trabajar, ya sea en municipios o cualquier lugar público sería. Bueno, Ramiro, muchas gracias por traernos un poco de claridad y vuelvo a decir, creo que muchas veces
estos proyectos y estas cosas son la excusa de poner el tema en la mesa y que podamos sí abordarlos desde el conocimiento y no quedarnos únicamente con la ignorancia. Gracias. Gracias a ustedes por contribuir a informar y a la justicia social, pienso. Gracias. Ramiro Escance, coordinador de políticas de género y diversidad acá en San Andrés de Giles.